Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué hermoso es poder estar nuevamente frente a ustedes y poder bendecir el nombre del Señor a través de los cantos, a través de la oración y por sobre todo a través de la bendita palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener el privilegio de unirnos
una vez más para leer la palabra de nuestro Señor. Para esta ocasión, hermanos, quiero llevarlos a una meditación en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, y quiero leer unos versículos, hermanos, que van del versículo 45 al 52. La palabra de nuestro Dios dice así, amados hermanos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios continúe bendiciendo la palabra que hemos leído en esta oportunidad, amados hermanos. Quiero compartir en esta ocasión, hermanos, algunos aspectos que tienen que ver con las enseñanzas de Jesús. Yo le he titulado a esta parte que hemos leído la pedagogía de Jesús, en este hermoso pasaje del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Quiero entresacar 4 verdades que tenemos en lo que respecta a la manera en que el Señor está demostrando, hermanos, su ejemplo, su vida, su manera de ser nuestro bendito Señor. Yo espero que también a usted le pueda impactar de la manera en que impacta mi vida. Yo espero que podamos seguir estos principios que el Señor nos da a través de su vida. Nosotros tenemos que recordar que Él es nuestro Maestro por excelencia. Y cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor, solo miramos su manera de enseñar, su manera de ser. Algunas cosas que tienen que ver con la enseñanza verbal. Pero también tenemos, hermanos, la enseñanza a través de la vivencia, a través de la práctica, a través de la manera en que Él lo realiza a través de sus hechos. De manera que lo que yo quiero, hermanos, que veamos con la ayuda de nuestro Señor es esa área o ese aspecto que tiene que ver con la vivencia del Señor cuando estuvo en la tierra. Aspectos muy prácticos que nos ayudan, hermanos, a llevarlos a cabo dentro de la convivencia familiar, como también dentro de la convivencia eclesiástica o en la convivencia también en el lugar donde laboramos, donde servimos de alguna manera. Ejemplos tan maravillosos, hermanos, que trascienden los tiempos y que nosotros podemos percibir el deseo de Dios de que nosotros también podamos aprender de esta hermosa enseñanza de nuestro Señor Jesús. Lo primero que yo quiero resaltar aquí, hermanos, lo quiero tomar del versículo 34 del capítulo 6. Estas palabras son hermosas y voy a leerlas. Dice así: la palabra del Señor en el verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor,
y comenzó a enseñarles muchas cosas. La primera palabra, hermanos, que nosotros comenzamos a ver aquí en la enseñanza del maestro, es cuando él ve a las personas y en ningún momento él menospreció a las personas que llegaban para escuchar el mensaje. Todo lo contrario, la palabra del Señor dice, y tuvo compasión de ellos. ¿Ha pensado usted en algún momento, hermano, lo que significa tener compasión? La palabra compasión tiene que ver con meterse en las sandalias, si queremos, hermanos, verlo así. Compasión significa ponerse en el lugar de ellos. Y cuando él ve a la multitud, la Biblia dice, hermanos, que él tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Ustedes recordarán ese episodio de la alimentación de las 5,000 personas. No era fácil, hermanos, atender a 5,000 personas. ¿Cuánto costaría, hermanos, atender a 100, a 200, a 300 o más personas? Se necesita una organización anticipada para poderles dar a ellos la atención que necesitan. Pero en ese momento, hermanos, la gente se aglomeró para escuchar el mensaje del Señor. Y una de las cosas que nosotros apreciamos aquí, hermanos, es que el Señor tuvo un verdadero corazón. Eso era lo que hacía la diferencia. No importaba las circunstancias, no importando el lugar, hermanos. En el fondo del maestro había un corazón genuino, un corazón tan grande de poder brindarle a ellos la atención que merecía. Tal vez es oportuno, hermanos, pensar que cuando trabajamos con seres humanos, cuando trabajamos con personas, cuando convivimos con personas, también se necesita, hermanos, tener un corazón como el corazón de Jesús, el corazón tan grande del Maestro, que está viendo a las personas como una manera de poder servir y de poder atender. No podemos pasar por alto, hermanos, aquel momento cuando Cristo tuvo que ceñirse la toalla y lavarle los pies a sus discípulos. Son casos, hermanos, que nos dejan tan asombrados en que Él tuvo tal capacidad de poder servir a los que estaban a su alrededor. De igual manera, en esta ocasión, la palabra del Señor nos dice que Él tuvo compasión de la multitud. Si algo, hermanos, nos enseña el Señor en esta palabra que hoy leemos, es que debemos de tener un corazón compasivo. Eso haría la diferencia. Eso, hermanos, haría la distinción entre uno que es hijo de Dios y el que no lo es. El que es seguidor de Jesús y el que no lo es. La gente ha perdido la compasión. La gente ha perdido el amor. La gente ha perdido el deseo de hacer un bien al prójimo. Pero el Señor nos seguirá dando a nosotros este ejemplo de poder ser compasivos. Cuánto bien nos hace la palabra del Señor, hermanos, si tan solo nosotros tomamos ese ejemplo de nuestro bendito Señor. De tal manera, hermanos, que el versículo nos sigue diciendo: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Podemos nosotros imaginarnos a una ovejita que no tiene quien la pastoree. El Señor usó la figura, hermanos, de la ovejita para referirse también a nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros somos una oveja. ¿Y por qué el Señor, hermanos, utilizó la palabra oveja para referirse a su pueblo? Porque una oveja, hermanos, aparte de ser humilde, aparte de ser ingenuo, aparte de que tiene características tiernas,
la ovejita se pierde. La palabra que a veces se utiliza para referirse a la ovejita es que es un animalito no solo tierno, sino también tonta. Porque si usted lleva a un perrito a cierta distancia, deja el perrito allá y usted se regresa, a la media hora, a las 2 horas, el perrito está de retorno a la casa. En cambio, la ovejita, si usted se la lleva y la deja perdida, la ovejita no retorna. Está a merced de los animales que pueden devorarle. Por eso el Señor, hermanos, habló de las ovejas y se refirió, hermanos, que necesitan esa compasión, ese amor, y necesitan ese apoyo. Y por eso el Señor dice en su palabra, Marcos registra, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ovejas del Señor, hermanos, necesitamos escuchar y aprender del Señor, de su bendita palabra. Pero hoy miramos esta característica hermosa del Señor, que es tener un corazón compasivo. Nos hace mucho bien apreciar esta característica de la vida de nuestro Señor. Quiero pasar a la característica número 2 de la manera en que Él enseña, hermanos. No podemos nosotros pasar desapercibido este interesante detalle también. En el versículo 41, hermano, escuche, preciosa palabra del Señor, dice así: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y el resto nosotros recordamos lo que dice, pero en este momento, hermanos, me parece importante resaltar una manera de agradecimiento al tomar los panes y los peces que le fueron llevados en esa ocasión para darle de comer a esa muchedumbre. Él no tomó el pan y comenzó a comer y comenzó a repartirlo, sino más bien Él dice que bendijo. Él dio gracias. Hermanos, qué ejemplo tan lindo que nos da el Señor. Nosotros, hermanos, sabemos que Él mismo es Dios, pero en su estadía en la tierra, Él demostró, hermanos, que cuando alguien recibe algo, que cuando alguien tiene algo en sus manos, primero debe bendecirlo. Primero debe agradecer lo que Dios le provee. Y es lo que el Señor está haciendo en esta ocasión. Qué enseñanza más preciosa. ¿No le parece, hermano? Que cuando alguien está por disfrutar algo que el Señor le ha dado, lo primero que debe hacer es bendecir. Es lo que el Señor dice aquí. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y luego lo repartió a los que estaban ahí para ser alimentados. El Señor nos da el ejemplo, hermanos, de que cuando nosotros somos agradecidos, podemos levantar nuestros ojos al cielo también y agradecer las bendiciones que llegan momento a momento. ¿Ha sido bendecido usted en estos días? ¿El Señor le ha dado en estos días? ¿Se ha quedado con hambre usted en estos días? ¿Ha pasado penas en estos días? Hermanos, la palabra del Señor dice que los que creen en Él jamás se quedarán sin bendición. Estamos seguros, hermanos, la palabra de Dios nos recuerda que Él está atento a bendecirnos en cualquier circunstancia de la vida. No tenemos que reflejar temor, porque el que está con nosotros es mayor que las circunstancias que nos rodean. Dice la palabra del Señor, hermanos, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Así que el Señor derrama bendiciones por sus hijos. Y cuando lo hace, hermanos, es una bendición saber agradecer en este tiempo que nos toca vivir. Así que el segundo aspecto de la enseñanza del Señor es el agradecimiento, el reconocer, hermanos, de lo que el Señor nos da.
Así que llevo dos importantes declaraciones en la enseñanza de Jesús, en la pedagogía de Jesús, hermanos. Él no era un maestro que solo decía, declaraba teóricamente, sino que también él llevaba a la par la vivencia de lo que decía en sus muchos sermones. Y aquí tenemos, hermanos, primero, que su corazón se conmueve y ve a la gente con un corazón grande y se compadece de ellos. Número dos, la Biblia dice que él tiene también la actitud de agradecer lo que ha llegado a sus manos, partirlo y luego distribuirlo para que todos comieran del pan y de los peces que sirvió de la alimentación para 5,000 personas. Hágame favor. Interesante. Voy a pasar al tercer aspecto, hermanos. Es el versículo 45. Dice la palabra del Señor así en el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. No sé qué apreciación tenemos, hermanos, en cuanto a esta parte que estamos viendo en la vida de nuestro maestro. Se fueron los discípulos, atravesaron el lago, fueron para el otro lado, para Betsaida, según tenemos el dato, pero él no se fue con ellos. La Biblia dice que se quedó, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Pero escuche, dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Tenemos que recordar, hermanos, que no era una cantidad pequeña de personas que estaban allí, pero él tuvo el momento, hermanos, tuvo el agrado. Ya puedo imaginarme, hermano, a mi Señor Jesús abrazando a las personas, despidiéndolas con tanta amabilidad. Esta es la parte que yo quiero ver. Con cuánta amabilidad, hermano, el maestro despide a la multitud, ¿verdad? Van para diferentes aldeas, van para diferentes lugares, pero él no corta, hermanos, no dice, bueno, que les vaya bien, ya escucharon la palabra y mañana nos vemos. No, él tuvo el cuidado, hermanos, de poder saludar, digo yo, de poder acercarse amablemente, amigablemente a los que habían llegado a esa reunión. Hermanos, si algo vemos en el Señor es la amabilidad con que Él tenía, hermanos, una atención para los que estaban ahí. Entonces dice, entre tanto que Él despedía a la multitud. En el cuarto punto, hermanos, es donde yo me quiero detener un poquito más, porque hay algo interesante para mí, hermanos. Yo espero también para usted así lo sea. Dice el versículo 46 de esta manera: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Me detengo, hermanos, para hacer una observación acá y pensar por un momento. Acababa de dar un sermón, una predicación, una enseñanza, hermanos, no de media hora, no de 1 hora, no de 2 horas, una enseñanza extensa. Después que dio la enseñanza, dieron, hermanos, de comer a todas las personas. Después de que le dieron de comer a todas las personas, el Señor se queda para despedir a los que habían concurrido, a los que habían llegado. Y ahora dice él, hermanos, y habiendo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. Cualquiera de nosotros, hermanos, diría, ya me cansé. Yo siento que estoy agotado, ya no puedo más. He hecho esto en la obra del Señor, me he dedicado a esto, ya siento que no tengo fuerzas. Pues miremos al Señor.
El Señor dice que después de haber hecho todo lo que hizo, se fue al monte a orar. Podríamos pensar, hermanos, que Él va para orar a eso de las 6:30. A eso de las 6:30 Él se va al monte, se aleja en los silencios del momento. Él se aleja para orar. Él no decía, hermanos, oren, hagan esto, busquen a Dios. No, Él fue a orar. Pienso que la mejor manera, el mejor método de enseñar a orar es orando. Es haciéndolo como el Señor lo dice acá. Que vean al maestro, que vean a alguien postrado ante el Señor orando. Pero miren las repercusiones que tiene la oración del Señor. Hay un contraste entre los discípulos y el maestro. Los discípulos habían visto, hermanos, el milagro de las 5,000 personas que comieron. Ellos habían visto cómo el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar del milagro que habían visto sus ojos, todavía llevaban incredulidad en sus corazones. Cuando alguien, hermanos, se desconecta de la oración, cuando nos desconectamos, mejor dicho, de la oración, entramos, hermanos, a ciertas expresiones de incredulidad. Más abajo ahí lo menciona, porque los discípulos todavía no habían entendido bien el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. El Señor va a orar y pasa muchas horas orando al Padre. Pero aquí quiero yo ver que escuchen ustedes lo que dice la bendita palabra del Señor. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Si usted ve, hermano, algo que tiene el Señor, es que Él llegó en su tiempo de oración hasta la mañana, porque la 4ª vigilia, hermanos, va terminando como a eso de las 5 o 6 de la mañana, según la interpretación de los judíos. Los romanos interpretaban las vigilias de otra manera. Para ellos eran solo 3 vigilias para los romanos, pero para los hebreos eran 4 vigilias para los judíos. Entonces la 4ª vigilia significaba ya cuando los gallos comenzaban a cantar. Esa es ahora que él va. Pero miremos, hermanos, se les quería adelantar. Ahí tenemos la fuerza que tenía el Señor, que había pasado orando todas esas horas. Usted pregunta, ¿se cansó el maestro? ¿Se cansaba él? Y yo le digo, sí, se cansaba. Sí, se agotaba el maestro. En algunas ocasiones lo vemos descansando o durmiendo, porque como ser humano él también tenía cansancio. Pero hay momentos en que él, hermanos, nos demuestra que en medio del cansancio, en medio de tantas cosas que se han hecho, se puede pasar un buen tiempo de rodillas ante el Padre Celestial. Así que lo que miramos de la respuesta de la oración del Señor es que Él tiene mucha fortaleza para llevar a cabo las cosas que debe de realizar. Él observa, hermanos, allá a lo lejos las batallas, las luchas que estaban llevando a cabo los apóstoles cuando se encontraban en el mar. Me imagino que él estaba en la parte alta viendo, hermanos. Él también entendía el corazón de los apóstoles y estaba permitiendo que ellos pasaran por ese momento. Así es el Señor, hermanos. Él permite que nosotros también pasemos por momentos difíciles en que sentimos que estamos batallando solos, pero el Señor nos ve. A veces usted piensa y yo pienso, el Señor se olvidó de mí. Siento que estoy solo en este caminar, pero el Señor lo ve, está viendo sus batallas, está viendo su vida, hermano, está viendo sus reacciones en el momento, como le pasó a los discípulos, que el viento les era contrario
y ellos luchaban y batallaban solitos en el mar. Usted a veces se siente batallando solo en el mar, pero hay alguien que le ve, alguien que le está poniendo su mirada, y es el que le lanza la mirada o le ve, es nuestro Señor. Y luego, hermanos, la palabra de nuestro bendito Dios dice así, hermanos, el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. No quiero, hermanos, que olvidemos este cuadro de que iban 12 hombres en el mar. Y de pronto ellos pensaron que quien venía era un fantasma, y al unísono los 12 gritaron. Yo digo, hermanos, que alguien que va en el mar a medianoche, solito, al ver un fantasma, yo digo que le daríamos la razón de que grite, que se asuste y que algo, hermanos, pase ahí, porque él está solo. Pero ahí iban 12 hombres, imagínense. Yo pienso que el uno al otro se hubieran apoyado y hubieran dicho, no tengamos miedo. Pero el miedo pudo más y se apoderó de ellos. Hay que tener cuidado con el miedo, hermanos. Cuando el miedo se apodera de la gente, cuando el miedo se apodera de nosotros, hermanos, perdemos, hermanos, el equilibrio de la vida, hasta de la vida cristiana. Y ellos gritaron. La Biblia dice, hermanos, que cuando ellos vieron que alguien venía caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Este grito, hermanos, pudo haberse oído a larga distancia. Pero déjeme que yo le indique, hermano, que cuando alguien todavía no ha estado en comunión con Dios, cuando alguien no ora, hermanos, cuando alguien no está de continuo en la palabra, también puede ser parte, hermanos, de la experiencia que tuvieron estos hombres de gritar de miedo. La oración hace que nosotros, hermanos, nos mantengamos con un espíritu tranquilo en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil. El que ora está tranquilo, pero el que no ora, hermanos, comienza a pensar y a asustarse y a tener miedo hasta perder la razón. Podría ser, porque los discípulos, hermanos, dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían. No pasemos por alto el detalle de Pedro, hermanos, y de Juan. Ellos se mantenían en el lago pescando a altas horas de la noche. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Es lo que no entendemos. Ellos eran hombres que estaban habituados a estar en el mar pescando y todo. Eran hombres rudos que habían trabajado ahí. Pero ¿por qué ahora ellos están expresando temor ante una situación? La única respuesta que yo tengo, hermanos, es que cuando una persona deja de orar, entonces las cosas vienen, hermanos, a apoderarse de él y a sentir que está perdiendo la calma, que está perdiendo la paz. Todo lo contrario, hermanos, el Señor que pasó orando, escuchen lo que dice el versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay tres expresiones preciosas aquí, hermanos. La primera expresión del Señor dice: tened ánimo. Todo aquel que ha estado con Dios, hermano, va a tener palabras de ánimo a otros, no palabras de desánimo. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que hay hermanos que se encargan de animar a otros? Pero también hay hermanos que se encargan de desanimar a otros. En lugar de animarlos y decirle vamos, no, le comienzan a decir cosas para que él se desanime, para que él haga cosas contrarias a su fe. Hay personas de la iglesia que animan a otros y les dicen: hermano, vengo a orar por usted, siga adelante, no desmaye. Pero hay también hermanos
que se dedican solo para decir cosas negativas, cosas que no son buenas, porque ellos no han estado en continua oración con Dios. Pero el Señor dice acá, hermanos, tened ánimo, yo soy. Esta es la otra declaración del gran maestro, hermanos. Cuando Él declara el yo soy, aquí es uno de los yo soy que tenemos en el Evangelio de Juan. El yo soy tiene que ver con el yo soy del Antiguo Testamento. Nuestro buen Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el que se revela en el Antiguo Testamento, se presenta como el yo soy. Y ahora nuestro bendito Señor dice yo soy. El Señor es el eterno. Cuando Él está con nosotros no debemos de dudar absolutamente. Debemos de permanecer siempre con la paz y la calma en nuestro corazón. Y Él dice yo soy. Él es el eterno Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego dice no temáis. En medio, hermanos, de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de las situaciones adversas, hermanos, tenemos las palabras del Señor que dice no temáis. Y estas palabras son para usted y para mí. No debemos de tener temor aún en medio de la tormenta. Si estamos en oración, si estamos tomados de la mano de Dios, hermanos, estamos seguros que en medio de la pandemia, en medio de la mortandad, el Señor nos dice tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que, hermanos, el versículo 51 dice y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y oiga, hermano, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando hay un corazón endurecido, hermano, uno no quiere orar. Cuando hay un corazón endurecido, hermano, no percibe los milagros, no percibe las cosas que el Señor hace. Ellos todavía no habían percibido lo que había ocurrido en la alimentación de las 5,000 personas, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando el corazón suyo y mío está duro, hermano, no entendemos los milagros, no comprendemos al Señor y se apodera de nosotros el miedo, se apodera de nosotros también, hermano, la angustia, la zozobra, la ansiedad. Pero el Señor nos dice que cuando Él se sube a la barca, hermanos, se hace gran bonanza, se calma. Él es el Dios de los milagros, el Señor de los milagros. Cuando Él está con nosotros en nuestra barca, hermanos, vamos en bonanza, vamos en calma, vamos en paz, porque Él es el dueño y autor de la vida y el autor de la paz. He compartido con ustedes, hermanos, 4 aspectos que tienen que ver de la manera en que el Señor enseña, de la manera en que el Señor expresa su vida. No es solo de enseñanza, sino de vivencia, hermanos. Y si no se le quedó, quiero repetirle, Él nos enseña a tener un corazón compasivo. Número 2, un corazón agradecido con Dios. Y número 3, un espíritu de amabilidad. Y número 4, un espíritu de profunda oración. Horas y horas hablando con el bendito Dios de los cielos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos nosotros de alguna manera también reproducir estas cosas en nuestro carácter cristiano. Yo deseo de todo corazón muchas bendiciones para ustedes, hermanos, a todos los hermanos de la iglesia, esperando en Él, en nuestro Señor, que estos mensajes puedan siempre fortalecernos y animarnos, hermanos, si somos hijos de Dios. Tranquilos, calmados, cuidémonos, hermanos, los lineamientos que nos han dado, pero no entremos en zozobra, en angustia, en temor, porque eso no nos identifica como hijos de Dios. Pero si tenemos nosotros paz y tranquilidad, entonces nosotros, hermanos, vamos a demostrar que los hijos de Dios están tranquilos en medio de la tormenta.
Quiero orar por usted y así cerrar nuestro momento de enseñanza o predicación de la palabra de Dios. Padre y buen Dios, tú nos enseñas, Señor, muchas cosas, pero hoy hemos aprendido solo 4 de ellas. Por favor, te suplicamos que nos hagas compasivos, que tengamos un espíritu de agradecimiento delante de ti, Señor, que no olvidemos que las cosas que recibimos, las recibimos de ti, y tu palabra dice que debemos bendecir lo que recibimos y agradecerte a ti, Señor. La amabilidad que debe caracterizarnos como tú fuiste, Señor, en la tierra. Y también, Señor, el tiempo que podemos dedicar para orar. Oh, qué preciosa es, Señor, la palabra que nos anima a orar y no desmayar. Y que podamos a través de la oración ahuyentar el miedo, darnos ánimo y poder, Señor, cada día ver que tu calma y que tu paz está en nuestra vida. Enamorada estoy de ti, no puedo dejar de mirarte y de contemplar tu belleza. Oh, no quiero dejar de mirarte. Enamorada estoy de ti, no puedo dejar de mirarte y de contemplar tu belleza. Oh, no quiero